Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la segunda entrega de más de hora y media de duración de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror que vivimos juntos en el 2024, las cuales estoy seguro que disfrutarán. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La extraña iglesia de Tabasco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Valeria y esta noche te escribo para contarte sobre algo que viví en un lugar y que me ha perturbado durante toda mi vida. Todo sucedió hace unos 30 años, en mi natal estado de Tabasco. En ese entonces, mi familia vivía en un pequeño pueblo que está como a hora y media de la ciudad, por lo que aquel lugar era bastante rudimentario, al igual que varios pueblos y ciudades del sur del país, donde la vida es más tranquila, es decir, que prácticamente se resume a trabajar o a estudiar, pasar tiempo con la familia y asistir a misa, ya que aquel pueblo era demasiado religioso. Y todo comenzó justo en una misa dominical, en una calurosa tarde de verano, cuando el padre en turno nos dijo a todos los creyentes que una expedición católica había descubierto una iglesia perdida en un pueblo que hasta entonces era considerado como fantasma, debido a que todos sus habitantes desaparecieron por alguna extraña razón. Aquella noticia era algo atípico a lo que solíamos escuchar en los clásicos sermones del padre, pero al mismo tiempo era algo emocionante porque nos permitiría salir del pueblo y hacer una actividad distinta, es decir, que lo podíamos considerar como una pequeña aventura. De acuerdo a lo que dijo el padre aquella vez, el objetivo era ir a aquella iglesia para rescatar el arte sacro que aún se encontraba dentro del recinto, el cual, extrañamente, seguía intacto, sin ninguna muestra de vandalismo, por lo que estas piezas pasarían a formar parte de nuestra iglesia, la cual era humilde, pero muy bonita y llena de buena energía. Así que una semana después ya estábamos caminando en medio de la selva, en una travesía que duró unas 3 o 4 horas, para finalmente encontrar aquel pueblo fantasma del que nos había hablado el sacerdote. Cuando llegamos, lo primero que llamó nuestra atención es que había señas de violencia por todos lados, como si antes de desaparecer hubiera existido un tipo de enfrentamiento en el pueblo, pero no hablo de balas o algo por el estilo, solamente eran cosas destruidas y quemadas, así como varios tipos de herramientas del campo. Pero cuando llegamos a la iglesia, nos impresionó que estaba intacta, tal como nos lo había dicho el padre, pero apenas pusimos un pie dentro de aquel lugar, nuestra energía cambió, porque todos estábamos sorprendidos por el helado frío que había en su interior, así como con la apariencia de todas las pinturas y esculturas de arte sacro, las cuales tenían algo que no puedo explicar, pero que las hacía lucir simplemente aterradoras, pues la mayoría de ellas tenían facciones de enojo, odio y frustración. Pero siguiendo la orden del padre, nos dispusimos a recoger cada una de ellas, metiéndolas en cajas y bolsas, para después emprender rápidamente el camino de regreso a casa antes de que cayera la noche. Cuando íbamos caminando de vuelta al pueblo, todos íbamos serios y callados, incluso el padre, a quien le gustaba ir contando historias para amenizar el viaje. Así continuamos caminando y en cierto punto del camino sentí como si se moviera la bolsa de la Virgen
que íbamos cargando entre 4 mujeres. Al sentir aquello, de inmediato la bajamos y procedimos a abrir la bolsa, pensando que quizá se le había metido algún animal, pero al hacerlo, notamos que aquel rostro de la Virgen, elaborada con yeso, había cambiado, ya que anteriormente tenía una apariencia seria y ahora estaba sonriendo con una maldad indescriptible. Cuando la vimos, comenzamos a gritar y a rezar, pidiéndole a Dios que nos ayudara, y de inmediato nuestros compañeros bajaron también lo que llevaban cargando, y haciendo lo mismo que nosotras, se percataron que había pasado exactamente la misma situación con las figuras y pinturas que ellos cargaban, pues unas de ellas habían cambiado de aspecto como nuestra Virgen, y las demás esculturas se habían roto sin explicación alguna, así como las pinturas, las cuales tenían varias marcas de haber sido quemadas. En ese momento, el padre nos dijo que aquello era obra del diablo, así que nos pidió que dejáramos todas aquellas piezas en medio de la selva para regresar rápido a nuestro hogar antes de que anocheciera. Lo curioso de este caso es que años después, aquel pueblo fantasma se volvió a poblar y los comerciantes que llegaban al nuestro nos hablaban sobre su hermosa iglesia, describiendo las piezas que años atrás nosotros habíamos visto destruidas o con los rostros cambiados y que posteriormente dejamos en medio de la selva, totalmente destruidas. La verdad es que no sé qué fue lo que pasó, pero yo misma vi todo lo que les cuento, así que lo único que puedo decir es que en aquella iglesia vivía el mal, porque unos 10 años después, ese pueblo volvió a desaparecer, quedando despoblado nuevamente en su totalidad y con las mismas muestras de violencia que habíamos visto cuando lo visitamos. Mi escuela sí estaba maldita. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Samuel y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió cuando era niño, hace unos 40 años aproximadamente. En aquel entonces, yo iba en la primaria y desde las primeras semanas que entré, me enteré de la clásica leyenda que todos hemos escuchado, ya sabes, de aquella que dice que la escuela estaba embrujada y que estaba construida sobre un panteón. La verdad es que yo me creí todo y recuerdo que una tarde se lo conté a mi madre, quien de inmediato me dijo que no me preocupara porque aquella historia solía contarse en todas las escuelas del país y que era algo que solo se decía para asustar a los niños. Esa tarde me quedé más tranquilo, por lo que unas semanas después, cuando mis amigos me invitaron a explorar la parte trasera de la escuela que aún estaba en construcción, supuestamente para buscar fantasmas, acepté totalmente confiado de las palabras que me había dicho mi madre. Recuerdo que aquella exploración la hicimos una tarde durante el recreo, escapándonos por un hoyo que alguien había hecho en una reja. Cuando entramos a aquel terreno, lo primero que noté era que la tierra era demasiado negra, no como la tierra normal, que es de un tipo de tono café, sino totalmente negra, como la oscuridad de la noche. Y en medio de aquel terreno había una extraña construcción de lo que parecía ser un tipo de iglesia. Nosotros, emocionados por el descubrimiento, nos dirigimos al interior de aquellas ruinas y cuando entramos notamos que tenía un enorme hoyo en el piso. El hoyo era demasiado profundo, por lo que asombrados por aquello decidimos aventar una piedra, la cual tardó más de 5 minutos en caer, haciendo un ruido casi imperceptible para nuestros oídos.
En ese momento, uno de mis amigos dijo: «No inventes, esta es la casa del diablo». Y en ese momento, sabiendo que lo hacía solo para asustarnos, comenzamos a gritar para después correr de regreso a la escuela. Pero justo cuando salimos de aquella casa, frente a nosotros estaba una niña. La niña era demasiado extraña porque estaba vestida como adulta, con prendas antiguas y unas botas, pero no tenía más de 2 años de edad, por lo que en verdad era pequeña. Y su rostro era horripilante, porque estaba sucio y descarapelado. Al verla, mis amigos y yo nos quedamos helados y temblando del miedo, y después la supuesta niña se comenzó a reír fuertemente, como una anciana. En ese momento, huimos corriendo desesperados para llegar a la escuela. Cuando llegamos, un par de maestros nos vieron y nos llevaron a la dirección, donde llamaron a nuestros padres para suspendernos por un par de semanas. Pero esa tarde, el miedo de lo que vivimos fue tan impactante que los 4 nos hicimos del baño encima, además de que uno de mis amigos terminó muy mal por la impresión que tuvimos al ver a esa niña. Años después, la escuela se extendió, construyendo sus instalaciones encima de donde vimos aquel enorme hoyo, y de acuerdo a lo que supe de parte de varios niños que asistieron ahí, fue que en aquella escuela espantaban en todo momento y ocurrían todo tipo de accidentes. En la actualidad, la institución sigue en pie y hay cientos de videos sobre ella, lo que afirma que lo que viví aquella tarde fue totalmente real. El misterioso culto. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Emily y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví en un pueblo ubicado en alguna parte del país. El nombre que te di es un seudónimo y el correo del que te escribo es uno que dejaré de utilizar, ya que no me gustaría que mi verdadera identidad fuera revelada, pues lo que les contaré lo viví en carne propia, y cuando escuchen mi historia sabrán por qué quiero guardar el anonimato. Todo sucedió hace varios años, cuando iba en la preparatoria, en una escuela privada de aquel lugar. El nombre del pueblo también lo omitiré, solo puedo decirles que no es uno de los lugares populares de aquel estado, ya que pocas personas saben de su existencia. En general, el pueblo es pobre y la mayoría de las familias que lo habitan viven del envío de dinero que les mandan sus familiares en Estados Unidos, quienes se fueron de ilegales para mejorar su calidad de vida. Pero el caso de mi familia es completamente distinto, ya que nosotros tenemos varias comodidades provistas por las muchas empresas de mi padre, y como nosotros, hay otras 7 familias más, las cuales se reparten la mayoría de ingresos de aquel lugar. Pero en específico, son 2 las familias más ricas y poderosas, cuyos hijos también iban conmigo en la escuela, pues eran de la misma edad. Recuerdo que todo comenzó cuando estábamos comiendo en la cafetería de la prepa, cuando de pronto, sin contexto alguno, una de mis amigas, hija de una de estas familias poderosas, me preguntó si quería ir a la fiesta que harían el próximo viernes, la cual era muy exclusiva. Esa vez, de inmediato le dije que sí, ya que aquella chica era mi amiga de la infancia, así que sin decirme más, quedó de pasar por mí a mi casa, por lo que ese viernes, después de recogerme, nos dirigimos a las orillas del pueblo, sobre la carretera. Yo estaba confundida, porque en realidad
no sabía a dónde iríamos, pero mi confusión aumentó cuando se detuvo en medio de la carretera para meter su coche sobre la terracería del lugar. Al notar eso, le dije que se detuviera, que no había nada allá, pero ella siguió manejando tranquilamente sobre aquel terreno, cuando de pronto se detuvo justo antes de llegar a la orilla de un cerro y me dijo: «Ya llegamos, Emily, bájate y relájate, créeme que te gustará la fiesta». Yo estaba molesta por la situación, pero como estábamos en medio de la nada, decidí bajarme y caminar junto a ella en la oscuridad. Unos minutos después, llegamos a un extraño lugar donde había una construcción en ruinas, así como un par de hombres que estaban parados afuera de la puerta, vestidos de negro como los guardaespaldas. Aquellos hombres saludaron a mi amiga con sumo respeto y después, cuando entramos, noté que el exterior de aquellas ruinas solo eran una fachada, porque en el interior no había nada construido más que una enorme cueva incrustada en las faldas del cerro. Antes de entrar, mi amiga sacó de su bolsa un par de túnicas, las cuales nos pusimos, pues según ella, en la casa del maestro debíamos entrar como almas, no como cuerpos. Hasta este punto, yo solo la seguía por el miedo, porque no sabía de qué se trataba todo eso, y además no tenía otra opción, porque prácticamente estábamos en una soledad absoluta. Cuando entramos a la cueva, me llamó la atención que parecía tener todo lo necesario para caminar dentro de ella, desde un camino construido de piedra hasta pasamanos e iluminación que permitían bajar los escalones sin peligro alguno. Mientras caminábamos, a lo lejos, escuchaba el sonido de varios tambores, así como un fuerte olor a incienso. Y cuando llegamos, simplemente no podía creer lo que estaba viendo, porque metros adentro de aquella cueva había una enorme escultura que nunca había visto anteriormente, la cual tenía un aspecto monstruoso y animalesco. En el lugar había varias personas, igualmente cubiertas con una túnica, y como se habrán de imaginar, lo que viví esa noche fue un tipo de ritual o de misa negra en la que vi varias cosas que jamás podré olvidar y que prefiero no describir. Lo único que puedo decir en relación a lo que viví aquella noche es que la escultura, que yo pensaba que estaba hecha de piedra, era un tipo de ser orgánico que parecía estar vivo y que por alguna razón solo podía moverse y alimentarse en ciertas noches de luna llena. Después de presenciar todo aquello, mi amiga me dijo que su padre le había pedido que me llevara, ya que si yo aceptaba formar parte de su culto, mi familia, a partir de mis descendientes, serían igual de poderosos que ellos. Pero esa noche, mi respuesta inmediata fue negativa, porque en mi caso, fui criada bajo una religión amorosa y lo que vi aquella noche no entraba en mis principios ni en los de mi familia. Y eso lo comprobé años después, cuando tuve la confianza de contarle lo ocurrido a mis padres, quienes me felicitaron por no haber aceptado, diciendo que ellos ya sabían de este tipo de prácticas, a las que también se habían negado en el pasado. En la actualidad, nosotros vivimos en otro lugar del país, alejados de todo esto, porque al menos nosotros preferimos el amor de Dios y ganar nuestro dinero trabajando, y por consecuencia, dándole trabajo y estabilidad a cientos de familias mexicanas. La extraña muñeca del tianguis. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Patty, y esta noche te escribo para contarte algo extraño
que le pasó a mi familia hace unos 20 años. En ese entonces yo tenía aproximadamente 13 años de edad y me encantaba coleccionar muñecas de todo tipo, sobre todo las articuladas, porque me gustaba ponerlas en distintas posiciones en la casita y accesorios que tenía. Por este motivo, me encantaba acompañar a mi mamá al tianguis, porque ahí encontraba más muñequitas para mi colección a un costo más bajo que el de la tienda, ya que aunque no eran nuevas, por lo regular las encontraba en excelente condición. Y así fue una tarde de martes, cuando encontramos un puestecito nuevo mientras íbamos caminando por el tianguis. Recuerdo que a la distancia me llamó la atención una hermosa muñeca, como de 30 centímetros de altura, la cual traía un hermoso vestido hecho a mano. Cuando me acerqué, de inmediato la levanté para verla de cerca, y en ese momento me percaté que su cabello era distinto al de las demás muñecas, ya que parecía ser totalmente real, así como su piel, la cual era demasiado suave, y desde que la toqué sentía que tenía un ligero calor que emanaba de ella. Esa vez pensé que se debía a que estaba bajo el sol, por lo que no le di mayor importancia, y después de enseñársela a mi mamá, me la compró, sin decir nada más. Cuando llegué a casa, de inmediato lavé la ropita y la muñeca, como siempre solía hacerlo, para quitarle cualquier suciedad que pudiera tener. Pero cuando le quité la ropa, noté que la muñeca tenía varias marcas en su cuerpo, como tatuajes o runas. Aquello me llamó mucho la atención y de inmediato pensé que se trataba de una muñeca especial, que seguramente había costado mucho dinero cuando salió a la venta, sobre todo por la calidad con la que estaba hecha, porque insisto, su piel y su cabello parecían ser totalmente reales. Esa noche, cuando se secó la muñeca, la puse en mi juguetero, encima de un cochecito de juguete, pero al día siguiente, cuando me desperté, la muñeca ya no estaba. Al notar su ausencia, le pregunté a todos los miembros de mi familia si la habían movido o si la habían visto, pero todos me dijeron que no. Después de ese día, seguí buscándola, pero 3 días después comenzamos a notar que se escuchaban ruidos en la casa, unos ruidos parecidos a los que hacen las ratas, porque se escuchaba como si algo royera dentro de los muebles, además de un extraño ruido, como un tipo de respiración. En ese momento, nuestra principal sospecha era que se trataba de uno de estos animales, pero en los días siguientes comenzamos a notar que había pelos de la muñeca por varias partes de la casa, sobre todo en los muebles y en las esquinas de las paredes. Cuando vimos eso, nos dio mucho miedo, porque no había señas de la presencia de una rata, solo los pelos de aquella muñeca. Así que mi madre decidió hacer algo para verificar quién era el responsable de aquellos ruidos, así como de las mordeduras que tenía nuestra ropa, por lo que esa noche, antes de irnos a dormir, tiró talco por las esquinas de las paredes, así como en los lugares donde se escuchaban los ruidos por las noches. Y cuando despertamos al día siguiente, simplemente no lo podíamos creer, porque en el talco estaban formadas las manos y los pies de la muñeca, pero como si ésta caminara en 4 patas, como un animal. Al notar eso, mi padre le dijo a mi mamá que nos fuéramos a la casa de mi abuela para que él y sus compañeros de trabajo sacaran todas las cosas de la casa, porque era imposible que se tratara de una muñeca. Evidentemente, mi padre era escéptico, así que convencido de que tenía la razón, un fin de semana sacó todos los muebles de la casa, pensando que estaba cazando un ratón, pero en la tarde de ese domingo, cuando fue a vernos a la casa de mi abuela, notamos que estaba totalmente pálido. Después de calmarse, nos contó
que esa tarde, cuando terminaron de sacar todos los muebles de la casa, vieron que había un pequeño hoyo en el piso, debajo de un ropero, el cual tenía una profundidad considerable y, según mi padre, estaba lleno de los pelos de la muñeca que yo había comprado en el tianguis. Mi padre nos dijo que cuando se dieron cuenta de eso, taparon el hoyo de inmediato para que aquella cosa ya no pudiera salir de ahí, y cuando regresé a la casa pude verlo con mis propios ojos, y aunque ya estaba tapado con cemento, puedo afirmar que aquel hoyo era del tamaño perfecto para que la muñeca pudiera entrar, caminando en 4 patas. Después de aquel suceso, mi padre volvió a meter los muebles, pensando que la situación se calmaría, pero en las siguientes semanas se volvieron a escuchar los ruidos, esta vez detrás de las paredes, como si la muñeca o lo que fuera esa cosa intentara salirse por algún lado de la casa. Al darnos cuenta de eso, nos salimos de ahí, y aunque la propiedad sigue siendo de mi familia, nunca la hemos rentado, ni tenemos intención de venderla, porque sabemos que en su interior vive algo sobrenatural que no somos capaces de comprender. La ofrenda. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Diana, y esta noche les quiero contar una experiencia que viví hace un par de años en el Zócalo de la Ciudad de México. Esa vez, mi familia y yo viajamos a la capital para pasar unos días de vacaciones y, sobre todo, vivir el Día de Muertos en la ciudad, porque en la mayoría de las provincias no se celebra esta fecha con la misma intensidad. Durante los primeros días de nuestra estancia, hicimos lo que suelen hacer todos los visitantes foráneos, ya saben, visitar Chapultepec, la Basílica y plazas comerciales, debido a que el 1 de noviembre lo habíamos destinado para vivir esta fecha al máximo, primero en el centro de Coyoacán y después en la explanada del Zócalo. En Coyoacán todo fue muy lindo, aunque para ser sincera, era raro ver a tantas personas disfrazadas, pero cuando llegamos al Zócalo, todo fue muy distinto, porque aunque había muchísima más gente que en Coyoacán, la vibra era distinta. No sé cómo describirla, pero se sentía más pesada u oscura. En ese año, la principal atracción del centro eran las mega ofrendas, y la verdad, sí estaban muy bonitas, porque también había figuras enormes de papel representando a calaveras u otros personajes de cada localidad. Pero cuando visitamos una ofrenda dedicada al estado de Campeche, notamos que había una mujer, la cual al principio creímos que era parte de la ofrenda, porque portaba una vestimenta característica de dicho estado, y además su cara era algo extraña, pues parecía como si trajera puesta una máscara, la cual simulaba ser un rostro quemado. Al inicio, insisto, pensamos que era parte del espectáculo, pero aún así era extraño y perturbador, sobre todo cuando la veías a la cara, ya que aquel rostro totalmente acartonado y quemado transmitía mucha tristeza y soledad. Aquella mujer, al principio, estaba sentada, comiendo la fruta de la ofrenda, pero de un momento a otro, comenzó a aventar todo y a gritar desesperadamente. En ese instante, las pocas personas que estábamos viendo dicha ofrenda, nos alejamos y fuimos a buscar a los encargados que estaban caminando alrededor. Cuando encontramos a uno de ellos, nos dijo que lo lleváramos al lugar donde estaba ocurriendo el problema, pero cuando llegamos, notamos que ya no había nadie, lo cual era muy extraño, debido a que no nos habíamos alejado ni un par de minutos del lugar, y cuando buscamos alrededor,
no había nadie con las características de aquella mujer, pero la ofrenda sí estaba hecha un desastre, como si alguien hubiera aventado todo. Cuando mi familia y otra familia que estaba cerca le explicamos lo sucedido al encargado, nos dijo que no lo podía creer, porque en las ofrendas no había talento humano o actores que hicieran una representación, además de que estaba prohibido ingresar a las ofrendas para el público en general, pero también nos dijo que en días anteriores ya habían tenido problemas con esa ofrenda en específico, porque todas las mañanas amanecía totalmente destruida, de la misma forma en la que la habíamos visto esa noche, lo cual era imposible, porque en la madrugada nadie entraba a las ofrendas, ni tenía acceso a esa zona del zócalo. Esa noche, mientras mis padres platicaban con el encargado, yo me acerqué nuevamente a la ofrenda para ver el desastre que había dejado aquella mujer, cuando de pronto vi una fotografía que provocó que se me erizara la piel en ese mismo instante, porque en ella aparecía el mismo rostro de la mujer que habíamos visto, con un texto que indicaba que había fallecido un par de años atrás en un incendio. Cuando le mostré la foto al encargado y a mi familia, se quedaron completamente asombrados, sin entender cómo había pasado eso y por qué motivo la mujer había destruido la ofrenda. El encargado nos comentó que hablaría sobre esto en la siguiente junta que tuvieran, pero que por lo pronto pondrían un poco de cinta alrededor para que nadie se acercara a ese lugar y así evitar cualquier tipo de accidente. Después de vivir todo eso, a mi familia y a mí nos quedó una sensación de miedo y tristeza, porque no es fácil superar el ver a este tipo de seres, porque por una parte parecen ser tan reales como cualquier persona que te encuentras en la calle, pero por otra tienen algo que desde que los ves te hacen pensar que no pertenecen a esta realidad. La bruja de Madero. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Denise y esta noche te escribo para contarte algo extraño que me pasó durante una visita a la Ciudad de México. Todo sucedió hace unos 6 años, aproximadamente, cuando solía visitar seguido la ciudad, acompañada de una de mis primas, ya que en aquel entonces asistíamos a cursos y diplomados que solo se ofrecían en la ciudad, y todas esas ocasiones, como cualquier persona joven, aprovechábamos para quedarnos 1 o 2 días más en la ciudad y así poder visitar los museos o asistir a conciertos. Y así lo hicimos aquel fin de semana, y el sábado, después de asistir a una obra de teatro, decidimos quedarnos a tomar un rato en el hotel mientras escuchábamos música y platicábamos de nuestras vidas. Así se nos fue la mayor parte de la noche y cerca de las 4 de la madrugada nos aventuramos a vivir la experiencia de salir a esas horas a las calles del centro para buscar una tienda de esas que no cierran en toda la noche para comprar más cerveza y snacks. Cuando salimos, nos encantó la sensación de caminar en aquellas calles solas y frías, porque con la arquitectura nos podíamos imaginar que estábamos en otra época. Así que emocionadas, comenzamos a caminar, tomando fotos en cada lugar que nos gustaba, ya que la mayoría de las calles estaban completamente solas. Pero cuando giramos hacia la calle de Madero, a lo lejos vimos algo que no pudimos reconocer.
A la distancia se veía como una enorme bola negra, como si se tratara de una gran bolsa de basura, pero mientras nos acercábamos, nos comenzamos a dar cuenta que aquello estaba vivo porque se movía, y cuando estuvimos más cerca, notamos que se trataba, al parecer, de una persona de la calle, quien llevaba mucha ropa puesta una sobre otra y quien parecía estar muy entretenida con un montón de basura que estaba en una esquina. Cuando la vimos, nos dio un poco de miedo, pensando que podría ser una persona agresiva que nos pudiera hacer algo, pero debido a que ya habíamos caminado mucho y a que queríamos seguir con la fiesta, decidimos continuar con nuestro camino. Pero justo cuando estuvimos a unos cuantos metros de distancia, la mujer dejó de ponerle atención a aquel montón de basura para darse la vuelta lentamente, y en ese momento pudimos ver su rostro en todo su esplendor, el cual era simplemente horrible, porque tenía una enorme nariz puntiaguda, un largo cabello negro, sucio y descuidado, y una boca enorme que nos mostró de inmediato cuando sonrió. En ese momento gritamos del miedo y caminamos hacia atrás, intentando alejarnos de aquella mujer, quien solo se nos quedaba viendo con aquella tétrica sonrisa, para después estirar sus manos y lentamente ponerse en el piso en 4 patas, y después comenzó a correr como un animal en dirección hacia donde estábamos nosotras. Cuando vimos eso, no pudimos hacer otra cosa más que abrazarnos y gritar, pensando que la extraña mujer nos atacaría. Pero no fue así. Solamente pasó a un lado de nosotras, corriendo en 4 patas. Y cuando volteamos para ver hacia dónde se dirigía, notamos que comenzó a escalar uno de los edificios que había en el lugar, como si fuera una araña. Después de ver eso, las dos vomitamos al mismo tiempo y regresamos rápidamente al hotel, totalmente aterradas por lo que habíamos visto. Cuando llegamos, los encargados del hotel nos atendieron porque en verdad estábamos muy mal, y cuando nos preguntaron qué nos había pasado, les dijimos que una mujer nos había querido atacar sin darles más detalles de lo que habíamos visto. Pero una mujer del hotel, al vernos así, se nos acercó y casi susurrando nos preguntó si a aquella mujer la habíamos visto en la esquina de Madero e Isabel la Católica. Asombradas, le dijimos que sí, y la mujer nos comentó que seguramente habíamos visto a la bruja Nahual, como le solían llamar los locatarios del lugar, ya que la han visto en varias ocasiones, y en otras solamente encuentran los restos que deja cuando entra a algún negocio, donde suele dejar todo destrozado, así como sus desechos humanos, como si se tratara de un animal que está marcando su territorio. Al día siguiente, nos regresamos a primera hora a nuestra ciudad, y después de eso, no hemos querido regresar a la Ciudad de México, y posiblemente nunca lo hagamos, porque hasta este momento no hemos podido superar lo que vivimos aquella noche. Los demonios de la Alameda Central. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Leonardo, y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió hace un par de años en la Alameda Central de la Ciudad de México.
Todo sucedió un domingo, cuando fui a este parque junto a mi esposa y mis 3 hijos, porque en mi caso, este lugar estaba lleno de recuerdos, pues a este mismo sitio nos traía mi padre cuando era niño, para pasar la tarde de domingo junto a mis hermanos, y siempre, al terminar, nos íbamos al Zócalo para volar los muñecos con paracaídas en las respiraderas del metro, por lo que esa tarde tenía planeado hacer lo mismo con mis hijos para crearles buenos recuerdos que los pudieran acompañar durante toda su vida. Esa vez, desde que llegamos, mis hijos estaban felices, corriendo de un lado a otro y jugando con los juguetes que se habían llevado, y minutos más tarde, mi esposa y yo nos sentamos en una de las bancas que están alrededor de la fuente de Neptuno. Desde ahí, cuidaba a mis 3 pequeños, quienes al parecer ya habían conocido a un nuevo amigo. Cuando vi al pequeño con el que jugaban, pensé que se trataba de un niño de la calle por las ropas sucias y rotas que llevaba puestas, además de que estaba descalzo, con un extraño polvo blanco que cubría sus pies. Esto no era ningún problema para mí, porque siempre he educado a mis hijos a no discriminar a nadie, independientemente de su condición social o racial, pero aún así estaba al pendiente, porque a veces los niños suelen pelearse por distintos motivos, pero en general veía que se llevaban bien. Sin embargo, en un momento de la tarde me llamó la atención que este niño se acercó al oído de mis 3 hijos y uno por uno parecía secretearles algo, lo que no me gustó, porque en nuestra casa la confianza es un tema muy importante. Así que me levanté de la banca y justo cuando di un par de pasos en dirección hacia donde ellos estaban, el niño corrió, metiéndose al pasto y perdiéndose en la distancia. Al llegar con mis hijos, les pregunté si estaban bien y por qué se había ido su amigo, y ellos, con un semblante serio y con los ojos llorosos, me dijeron que no se querían morir y que no querían que nos pasara algo a su mamá y a mí. Al escucharlos, los abracé, diciéndoles que no pasaría nada y que la muerte era un proceso natural, pero entre el llanto me decían que no querían morir esa tarde, como se los había dicho el niño con el que estaban jugando. Cuando escuché eso, me enojé y volteé hacia todos lados en busca de aquel niño para reclamarle a sus padres sobre el comportamiento de su hijo, o en su defecto, reclamarle a él, diciéndole que no se acercara más a mis hijos, pero por más que busqué, no lo encontré, así que me llevé a mis hijos a la banca donde estábamos mi esposa y yo. Después de que se calmaron un poco, les pregunté si el niño les había dicho algo más, y ellos, moviendo su cabeza, me dijeron que no, pero en ese momento, el más grande de ellos me dijo: «Él no era un niño, papá, olía feo, sus ojos eran grises, y su cara cambió frente a nosotros, pasando de ser la cara de un niño a la de un monstruo». Al escuchar eso, le dije a mi hijo que no se expresara así del niño, ya que posiblemente era un niño de la calle y quizá lo habían golpeado, pero en ese momento sus 2 hermanos lo apoyaron, diciéndome que todo era verdad, que ellos también lo habían visto. Según lo que me contaron, en un inicio, el niño se acercó a ellos, hablándoles por sus nombres, lo que les sorprendió, ya que aquel niño decía conocer el futuro y el pasado de las personas, por lo que empezaron a jugar con él, de modo
que ellos le preguntaban algo al niño y éste siempre respondía bien. Al principio dicen que solo le preguntaron cosas sencillas, como cuál era el desayuno que habían comido en la mañana o a qué se iban a dedicar cuando ellos fueran grandes. Pero después, en un momento del juego, el niño sacó una moneda, diciéndoles que era hora de jugar un nuevo juego en el que él lanzaría la moneda al aire y dependiendo de qué cara cayera, definirían quién haría la próxima pregunta, si ellos o él. Y después de lanzarla, como era de esperarse, cayó en el lado que él había dicho, y después de guardar la moneda en su pantalón, les dijo: ¿Quieren saber cuándo van a morir? Mis hijos dicen que no le respondieron porque aquella pregunta les dio bastante miedo, pero debido a que eran las reglas del juego, él mismo se contestó, acercándose al oído de cada uno de mis hijos, diciéndoles que morirían esa tarde, tanto ellos como sus padres, quienes serían devorados por un demonio, mencionándoles incluso su nombre y describiendo cómo se los comería. Así pasó por cada uno de mis hijos, diciéndoles lo mismo al oído, y al finalizar, el niño sonrió, y en ese justo momento fue cuando transformó su rostro, tomando la forma de un demonio. Y también fue en ese instante cuando yo lo vi y corrí hacia ellos, ahuyentando a este ser. Cuando me contaron esto, algo cambió en mi interior, porque ahora volteaba a todos lados, buscando a este horrible niño, y mientras lo hacía, notaba que el parque de la Alameda era distinto a como siempre lo había visto, pues esa tarde pude ver a varias personas que tenían algo extraño y que los hacía lucir como algo distinto a un ser humano. Recuerdo sobre todo a dos personas en especial. El primero era un vendedor de globos, quien tenía unos enormes ojos, y al verlo con detenimiento, me percaté que no parpadeaba, solo movía su cabeza de un lado a otro, moviendo discretamente su nariz, y mientras lo observaba, pude ver cuando le llamó la atención un niño al que se acercó, y después de decirle algo, le regaló un globo, acariciando extrañamente su mano al momento de dárselo, y después de ello, el niño actuó raro, como si su cuerpo hubiera sido poseído por alguien más, y después caminó tranquilamente de regreso a donde estaban sus padres, pero la mirada de aquel infante había cambiado y ahora me daba terror de solo verlo. Y otra persona que también noté extraña fue una mujer que caminaba por los pasillos, la cual ya había dado 3 vueltas anteriormente. Ella era muy guapa, con apariencia extranjera, y al igual que el vendedor de globos, parecía mover la nariz, olfateando a las personas que estaban en el lugar, y después de caminar un poco por aquella zona, se acercó a un joven y se sentó junto a él, para después comenzar a platicar y minutos más tarde irse junto a él. Pero en su caso, lo que me causaba aquella mujer era aberración y mucho miedo, porque tenía una mirada agresiva, como si se tratara de otro tipo de demonio. Esa tarde, mientras abrazaba a mis hijos, vi cerca de 10 personas con apariencia extraña que pudieron haber pasado desapercibidos para mí, de no ser porque mis hijos tuvieron esa experiencia con aquel supuesto niño, que estoy seguro
que realmente se trataba de un demonio. Esa tarde regresamos a casa tristes y cansados por todo lo que habíamos vivido, y mi esposa de inmediato les hizo una limpia a mis hijos, y al día siguiente fue con un padre para que les rezara una oración de protección. Y gracias a Dios, después de unas semanas complicadas, llenas de pesadillas y sombras que veíamos en la casa, todo paró y mis hijos pudieron tener una vida normal, ya que 2 de ellos no recuerdan nada de este acontecimiento, pero uno hace poco se acercó a mí preguntándome si todo lo que él recordaba de aquella tarde había sido real. En mi caso, me sentí culpable durante muchos años por haber llevado a mis hijos aquel día a la Alameda, pero tiempo después entendí que este lugar, así como todo el centro histórico de la Ciudad de México, han cambiado mucho a como yo lo recordaba. Es como si les hubieran hecho un tipo de reseteo, no solo a estas zonas, sino a toda la sociedad, de modo que ahora caminamos junto a varias personas que son distintas a nosotros, quienes no parecen tener alma y no tienen el menor remordimiento al momento de hacer el mal, así como un tipo de demonios que al parecer tienen la capacidad de tomar la forma de seres humanos y que por algún motivo habitan en masa en la zona centro de la Ciudad de México, porque ya los he visto en otras zonas, pero eso ya será parte de otra historia. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sofía y esta noche te escribo para contarte una horrible experiencia que viví durante unas vacaciones de Semana Santa en la Ciudad de México. Todo sucedió hace unos 11 años, cuando fui de visita a la ciudad en compañía de mi esposo y de mis 3 hijos. Esa vez, buscando tener una experiencia distinta a la que habíamos tenido anteriormente, rentamos una casa en internet, la cual se encontraba en las zonas aledañas a la villa o Basílica de Guadalupe, como también se le suele conocer. Nuestro objetivo era ir a las visitas obligadas de la ciudad, como Chapultepec, el Zócalo y sus principales museos, pero sobre todo tenía el sueño de ir a la primera misa de la mañana en la villa, porque mi abuelita me había contado que esa era la misa en la que la Virgencita escuchaba más a sus creyentes, y aunque sabía que eso era una mera idea de ella, yo quería cumplir este sueño que había tenido desde pequeña. Recuerdo que llegamos a la ciudad un martes por la tarde, por lo que al día siguiente tuve la oportunidad de estar en dicha misa, la cual disfruté mucho, porque cuando llegamos a la casa para desayunar, mi esposo me dijo que me tenía una sorpresa, contándome que un compañero suyo del trabajo tenía un contacto muy importante en la villa y que esta persona nos permitiría entrar al recinto por la madrugada del día siguiente, 1 hora antes de que se abrieran las instalaciones para el público en general. En esta visita no entraríamos a la basílica como tal, solo a los alrededores, teniendo la oportunidad de subir al cerro del Tepeyac y de esta manera poder conectar con la energía del lugar cuando estaba completamente solo. Como se imaginarán, esta noticia me puso aún más contenta, al grado de llegar a las lágrimas, porque jamás había imaginado que tendría la oportunidad de tener todo este recinto religioso solamente para mi familia y para mí. Así que al día siguiente llegamos puntuales, esperando que nos abriera la persona de la que le habían hablado a mi esposo. Cuando nos abrió la puerta, me percaté que se trataba de un tipo de monje, a quien saludamos con sumo respeto,
agradeciéndole por la oportunidad única que nos había dado. Pero cuando vio a mis hijos, noté que se incomodó y después de pasarnos, nos pidió a mi esposo y a mí que lo siguiéramos porque quería hablar a solas con nosotros. Después de dar unos cuantos pasos, alejándonos lo suficiente para que los niños no nos escucharan, nos dijo que a él le habían dicho que solamente iríamos mi esposo y yo, que no tenía idea de que asistirían nuestros hijos, lo que me sorprendió porque jamás pensé que eso representara un problema. Pero el monje, un tanto nervioso, nos dijo que no pasaba nada, que entráramos a las instalaciones, tal como lo habíamos acordado, pero que siempre tuviéramos a nuestros hijos cerca, porque aunque era un lugar sagrado, había fuerzas que ellos eran incapaces de controlar. Confundidos por aquella situación, comenzamos con el recorrido, haciendo poco caso de la advertencia del monje. Recuerdo que aquella madrugada era bastante oscura, debido a que también se trataba de un día nublado, y aquella iluminación le daba un toque gótico a todo el lugar, lo que me emocionaba, porque también era fan del suspenso y el terror, y este lugar, con este ambiente, era verdaderamente fascinante para caminar y ver la imponente Basílica de Guadalupe en medio de la oscuridad. Sin embargo, los que parecían no disfrutar el recorrido eran mis hijos, quienes caminaban de forma introvertida, tomados de nuestros brazos, viendo todo el lugar de reojo, con sus cabezas semi-agachadas. En todo momento, yo intentaba animarlos, contándoles algunas historias del lugar para que disfrutaran la experiencia, pero ellos no cambiaban su actitud. Al contrario, mientras nos acercábamos al cerro del Tepeyac, cada vez se veían más incómodos, hasta que uno de ellos, el más pequeño, me dijo: «Mamá, ¿por qué no siguen los señores de negro?». Preocupados por su pregunta, mi esposo y yo nos volteamos a ver, y después buscamos alrededor con la mirada, pero después de mirar por todos lados, nos percatamos que solamente estábamos nosotros, en esa fría y neblinosa madrugada. Intentando calmar a mi hijo, le dije que no había nadie, que estábamos solos, y que además nos encontrábamos en la casa de la Virgencita. Pero mi niño, totalmente asustado y con la voz entrecortada, me dijo que no era cierto, que los señores de negro nos estaban siguiendo desde que entramos. En ese momento me molesté un poco con él, porque no me gusta que mis hijos me digan mentirosa, pero justo cuando me agaché para regañarlo, sus dos hermanos me dijeron que lo dejara tranquilo, porque estaba diciendo la verdad, que ellos también los podían ver. Cuando dijeron eso, mis dos niños estaban temblando del miedo, volteando a ver hacia todos lados, como si en verdad hubiera un peligro acechándonos. Pero por más que buscaba, no lograba ver a los supuestos señores de negro, así que pensando que se trataba de una buena idea, les dije que subiéramos a lo más alto del cerro, que ahí nos protegería la Virgen y que seguramente se sentirían mejor. Un tanto temerosos, los tres aceptaron, por lo que comenzamos a subir aquel cerro, esperando que una vez que se distrajeran con la naturaleza, dejaran todo aquello atrás, ya que yo pensaba que aquel miedo se debía solamente a la oscuridad. Así continuamos subiendo el cerro, llegando a un punto de descanso, donde nos sentamos en unas bancas de piedra. Pero justo en ese momento me comencé a sentir mal, como mareada y como si me costara trabajo respirar, lo cual atribuía al cansancio,
de subir por el pequeño cerro, pero en ese momento noté que mi esposo también se veía afligido, volteando hacia todos lados, como cuidando que nadie nos estuviera siguiendo. Y justo cuando le iba a preguntar qué le sucedía y si estaba bien, de reojo vi un par de sombras entre los árboles, quienes pasaron corriendo por el pasillo que estaba por debajo de nosotros. En ese instante me asusté, pensando que se trataba de rateros o algo por el estilo, pero al voltear de nuevo, volví a ver más sombras, las cuales claramente no eran seres humanos de carne y hueso, sino literalmente sombras que se desplazaban flotando de un lado a otro. Cuando mi esposo se percató que ya los había visto, me hizo una seña con la vista, pidiéndome que no dijera nada para no asustar a los niños, pero ellos claramente también los podían ver. Me daba cuenta por sus ojos, los cuales se dirigían a la misma zona donde estaban estas sombras, y su lenguaje corporal me indicaba que también estaban muy asustados. Entre aquella desesperación, les dije a todos que siguiéramos subiendo, pensando que en la cima había una pequeña iglesia y que posiblemente pudiera haber alguien ahí, o de mínimo que estas sombras se sintieran repelidas por la vibra de aquel lugar. Así que, ignorando las sombras e intentando mantener la calma, continuamos subiendo, percatándonos que las sombras estaban en todos lados, como si nos estuvieran acechando. Cuando estábamos a punto de llegar, lo único que deseaba era que amaneciera, para que abrieran las puertas y llegara la gente, y por otro lado, que por algún motivo la energía de la cima del cerro nos ayudara a alejar a estas malignas presencias. Pero cuando llegamos a la cima y vimos hacia el pequeño patio de la iglesia, sentí el terror más grande que he sentido en toda mi vida, y mi cuerpo se paralizó por completo cuando vimos que en aquel lugar había 3 de aquellas sombras, las cuales estaban arrodilladas ante una sombra más grande que ellos, que se asemejaba a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero en negro y totalmente lisa, literalmente como una sombra o como la parte maligna de la Virgen real. Al ver eso, no supe cómo, pero entre mi esposo y yo cargamos a nuestros hijos para bajar corriendo por las escaleras del cerro, y mientras corríamos podía escuchar varios susurros en mi mente, los cuales tenían voces toscas y gruesas, y que sin lugar a dudas intentaban atormentarnos o transmitirnos el mayor miedo posible. Cuando llegamos a las faldas del cerro, vimos al monje, quien ya nos estaba esperando, y cuando nos vio, nos dijo que ya iba a subir, porque había escuchado nuestros gritos y porque la energía de la guadalupana se lo había dicho. La verdad es que en este instante yo solo quería salir de ahí, porque aquel lugar había puesto en peligro a mi familia, que es lo que más aprecio en mi vida. Y aunque esa madrugada lo único que quería era irme, el monje nos pidió que nos esperáramos, invitándonos a desayunar con él, ya que era importante que no lleváramos esta energía de miedo a nuestra casa, ya que esta es la forma en la que estas entidades suelen infectar a sus víctimas. Durante el desayuno, el monje nos contó que aquellos seres siempre han estado presentes no solo en la basílica, sino en todos los centros religiosos,
ya que en estos sitios vive tanto el bien como el mal, al tratarse de un mundo dual, y en este caso dice que las entidades de la basílica suelen estar ahí para atentar a los fieles y desviarlos de su verdadera fe, y en esto ellos no pueden hacer nada, pues cada persona debe librar su propia batalla personal, haciendo uso de su libre albedrío. Sin embargo, estos seres se sienten especialmente atraídos por los niños, debido a que sus almas son puras y por algún motivo los pueden ver tal como son, y de este modo se pueden alimentar del miedo que emanan los pequeños, además de que en ciertos casos también son las víctimas más fáciles de engañar. Esa mañana, ya con la actividad normal de la basílica y cuando estábamos a punto de irnos, le pregunté al monje cómo le había avisado la Virgencita que nosotros estábamos en peligro, pero él, de una forma amorosa, me dijo que yo lo sabía, que solo tenía que escuchar mi corazón. Y aunque suene a una frase muy popular y sin sentido, la verdad es que en mi interior sabía que en todo momento estuve pidiéndole ayuda en mi pensamiento, aún después de haber visto a la horrible sombra de la cima, porque aún en ese momento nunca dejé de pedirle y de creer en ella, pidiéndole en todo momento por el bienestar de toda mi familia. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Adriana Barrera y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió cuando tenía 17 años, justo cuando cursaba el último año de la prepa. En ese entonces yo tenía un grupo de amigos cuyos nombres prefiero omitir, y en esa misma escuela estudiaba un excompañero de la secundaria llamado José y mejor conocido como Pepe. Pepe y yo nunca fuimos amigos, tan solo conocidos, por lo que solo nos saludábamos sin tener más interacciones, ya que él había sido novio de una de mis amigas de la secundaria. Mi vida era como la de cualquier adolescente de mi edad, hasta que un desafortunado día recibí una llamada de una excompañera, donde me decía que Pepe se había quitado la vida, que lo encontraron en su recámara, colgado de su ventana. Aquella noticia me sorprendió un poco, además de ponerme triste, porque unos días antes, él y yo nos habíamos saludado a la distancia en la calle de la prepa. Esa vez solamente sonrió, moviendo su mano, como diciéndome adiós, y aquella fue la última vez que lo vi. Afectada por la noticia, asistí a su velorio, y recuerdo que aquello era más una fiesta que un acto serio y respetuoso, pues había carpa y sonido en la calle, así como varios asistentes consumiendo alcohol. Esa noche yo solo llevé unas veladoras y si acaso estuve unos cuantos minutos y me retiré. Después de ese acontecimiento pasaron unos meses y posteriormente llegó mi cumpleaños, al cual invité a mi grupo de amigos a mi casa, ya que mi mamá me había hecho una comida, y recuerdo que mi papá, de regalo, me dio un celular Samsung de los viejitos, el cual sería mi primer teléfono. Esa tarde seguí conviviendo con mis amigos, y después de unos minutos, de la nada, el celular comenzó a sonar, pese a que nadie tenía mi número, e incluso el celular no tenía chip. Sorprendida,
contesté, y después de unos segundos de silencio, escuché una risa bastante tétrica y carrasposa. Al escuchar eso, de inmediato colgué, sin decirle nada a nadie sobre la tétrica risa, pensando que quizá se trataba de algún tipo de error. Así que minutos más tarde ya había olvidado aquel acontecimiento, de modo que comencé a grabar mensajes de voz con mis amigos, con mi nuevo celular, donde les decía lo especiales que eran para mí, con la finalidad de compartirlos con ellos al día siguiente y así recordar aquella reunión. Cuando se fueron mis amigos y mientras recogíamos todo, mi madre me comentó que había pasado algo extraño cuando estábamos en la fiesta, ya que en un punto de la tarde entró a mi recámara y en el interior vio a un pajarito bebé que revoloteaba por todo el cuarto, para después postrarse en mi cama. Aquello se me hizo una simple curiosidad, por lo que cansada por el ajetreo del día, me fui a mi cuarto a descansar, mientras escuchaba los mensajes que les había grabado a mis compañeros. En un principio, todo iba normal, hasta que llegué a uno de los mensajes que tenían más significado para mí, pues se lo dedicaba a un amigo que me gustaba, a quien apodaban Psicosis. Y justo cuando en la grabación le decía, «Psicosis, quiero decirte que…», se cortaba en ese momento, para después escucharse una extraña respiración agitada, seguida de un suspiro largo y profundo, el cual terminaba con una misteriosa y desesperada voz que decía: «Ve con Paola, ve 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 con Paola». Eso ocurrió 17 veces seguidas, y al finalizar escuché un grito desesperado, seguido de una frase que me dejó helada: «Soy Pepe, soy Pepe, soy Pepe, soy Pepe, soy Pepe, soy Pepe». Así 10 veces seguidas. Cuando escuché aquello, bajé rápido el teléfono y, asustada, le reproduje los mensajes a mi madre. Después de escucharlos, ella parecía estar muy preocupada, así que, buscando una explicación lógica, me preguntó qué efectos había usado para esos mensajes, pero yo le dije que ninguno, que esos mensajes se habían grabado solos. Esa vez, mi madre me pidió que me tranquilizara, intentando no darle importancia a lo sucedido, pero a partir de ese día, nuestras vidas cambiaron, porque en mi caso, me comencé a sentir muy cansada, siempre tenía sueño, y por las noches soñaba unas horribles pesadillas en las que alguien me perseguía constantemente. Mi madre también se preocupó con aquella situación, porque me comenzaron a aparecer marcas en mi cuerpo, como moretones, por lo que ella tuvo la iniciativa de reunir a mis amigos para preguntarles si me estaba pasando algo que ella desconociera, pero ellos le dijeron que no, que también estaban preocupados por lo que me estaba pasando, y en ese momento uno de ellos me pidió que le pasara por infrarrojo aquel tétrico mensaje, y después de hacerlo, lo reprodujo, y extrañamente el mensaje había cambiado, pues en esta ocasión comenzaba con una tétrica risa, para después decir: «Cuídense bien, que los estoy siguiendo
Después, la misma risa se volvió a escuchar y aquella voz nos mentó la madre, y después de ello volvió a decir: ve con Paola, ve con Paola, ve con Paola, ve con Paola. Así 17 veces seguidas, y al final de nuevo se escuchó 10 veces: soy Pepe, soy Pepe, soy Pepe, soy Pepe, soy Pepe. Esa tarde, todos mis amigos se sacaron de onda y en los días siguientes se alejaron de mí, apartándose tanto que ya no tenía ganas de ir a la escuela, porque en mi casa los fenómenos paranormales continuaban, porque en las noches se escuchaba como si alguien caminara por toda la casa, lo que me atormentaba tanto que tuve que bajar mi colchón para dormir en el piso de la sala, y ahí le pedí a mi madre que tapara con trapos de cocina los rostros de unos ángeles que tenía de decoración, porque sentía que su mirada me perturbaba. Mi papá y mi hermana, desesperados, buscaron ayuda en distintos tipos de lugares, como iglesias y monasterios, donde incluso unas monjas rezaron por mí y fueron a limpiar y orar a mi casa, pero nada cambió. Hasta que en una ocasión fuimos con una señora quien me hizo una limpia con huevo, y al terminar de hacer la limpia no podía romper el huevo por más que lo golpeaba contra una mesa, y no fue hasta que mi madre fue por un picayelo que lo pudieron quebrar. Después de esa noche tomé más sesiones con aquella señora y ella nos pidió que fuéramos a la casa de Pepe para ver a su familia y ver si encontrábamos alguna conexión conmigo, ya que cuando mi madre me preguntaba por él, yo siempre le decía que solamente era un excompañero con quien no había tenido tanto contacto. Así que en los días siguientes investigamos su domicilio y visitamos la casa de Pepe, donde nos abrió su padre, y tras explicarle lo sucedido, nos dejó pasar para que le contara más a detalle todo lo que estaba pasando. Ya en el segundo piso de la casa, entramos a una habitación donde notaba que no habían limpiado en mucho tiempo. Ahí entramos más en detalle, y justo cuando le iba a reproducir el mensaje de voz que había aparecido en mi teléfono, sentí una horrible sensación, como un zumbido, que me atravesó de oreja a oreja, para después sentirme horriblemente cansada, con un dolor insoportable de hombros, acompañado de una sensación de mucha tristeza. Mi madre, preocupada por mí, me preguntó si estaba bien, así como el padre de Pepe, quien al escuchar mis síntomas, me dijo: «Ay, Pau, es que no te dije, pero está sentada justo donde mi hijo se ahorcó». Tras escuchar eso, me quedé paralizada, y mi madre comenzó a insultar al señor por llevarme a aquel lugar, y como pudo, me sacó de ahí. Ya en la calle, no podía ni caminar, porque sentía un horrible peso en mis hombros, al grado de llegar a caminar encorvada por aquel peso que sentía. Al día siguiente, la señora que me hacía las limpias llevó a un padre a mi casa, quien al escuchar mi caso me pidió una foto de Pepe, y tras hacer memoria, recordé que sí tenía una donde él aparecía, porque recordé que había asistido a mis 15 años acompañando a una de mis amigas. Cuando tuvo la foto en sus manos, el padre comenzó a hacer un pequeño ritual en el que hablaba con la fotografía, diciéndole al alma de Pepe
que me dejara en paz, que fuera hacia la luz, que ahí Dios lo iba a perdonar. Y en ese momento simplemente me desmayé. Cuando desperté, noté que el padre había quemado la foto y tras ver que estaba bien, se llevó las cenizas con él. En las semanas siguientes asistí a la iglesia para que un grupo de oración me rezara y después de unos días me comencé a sentir cada vez mejor hasta recuperar mi vida poco a poco. Cuando pasó todo eso, los mensajes de voz desaparecieron de mi celular como por arte de magia y después de ello ya no volvimos a tener ninguna experiencia paranormal en la casa, aunque de mi parte siempre me quedó la duda de qué había pasado y al final creí que Pepe estaba atrapado en algún tipo de dimensión de la cual pudo salir cuando encontró la luz, aunque siempre tuve la duda de por qué me escogió a mí, por qué tuve que ser la elegida para vivir toda aquella pesadilla. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La visita del padrino. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Griselda y esta noche te escribo para contarte algo que me ocurrió cuando trabajaba en un puesto del mercado de Sonora. Antes de entrar en mi relato, me gustaría contarles un poco sobre este mercado para aquellas personas que no radican en la Ciudad de México o que por algún motivo no tengan conocimiento de él. El mercado de Sonora es uno de los mercados más viejos de la ciudad y es único en su tipo, debido a que este es uno de los centros más importantes de mercancía y servicios relacionados con la magia, mejor conocida localmente como brujería. Cabe mencionar que el mercado no está totalmente enfocado en ello, ya que hay pasillos de venta de juguete al por mayor, así como disfraces, lo que lo hace uno de los lugares más concurridos en las fechas de Día de Muertos y Halloween, pero su fuerte en sí es la venta de productos y servicios antes mencionados. Con este contexto, les cuento que hace unos 10 años tuve la oportunidad de trabajar en este mercado, específicamente en un puesto donde vendíamos productos para hacer magia, y mi patrona se encargaba también de leer las cartas y hacer limpias. La verdad es que tanto mi patrona como las personas que conocí en ese lugar siempre fueron demasiado amables conmigo, estando en las buenas y en las malas, y con muchos de ellos sigo teniendo una gran amistad, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, creyendo que porque se dedican a estas actividades son personas rudas o fuertes, pero no. De hecho, en su mayoría, las personas del mercado se llevan bien y suelen ser personas tranquilas, que no se meten con nadie. Sin embargo, una cosa es la energía de las personas que hacen las limpias o lecturas de cartas y otra es la energía de las personas que asisten ahí, ya que muchas solo van para mejorar sus vidas o para que les vaya bien en sus negocios, pero hay otras que buscan cosas más oscuras, las cuales suelen ser tan variadas
que no me daría tiempo de explicar, aunque para ser sincera, tampoco quisiera hacerlo, porque cuando se trata del mal, las personas se pueden poner más creativas de lo que se podrían imaginar. En el caso del puesto en el que trabajaba, mi patrona siempre se negaba a hacer ese tipo de trabajos, afirmando que ella solo trabajaba con magia blanca, pero había ciertos puestos donde las brujas o brujos manejaban ambos tipos de magia, la blanca y la negra, de modo que podían hacer varios tipos de trabajos, conscientes de que la mayor responsabilidad siempre caería en el cliente o ejecutante, y en una temporada de noviembre, por azares del destino, me tocó trabajar 1 semana y media en uno de estos puestos, ya que el dueño del mismo le pidió permiso a mi patrona para que yo lo ayudara, debido a que todos sus trabajadores se habían enfermado. En un principio me negué, pero al tratarse de un favor especial, aquel brujo me ofreció el doble de lo que me estaba pagando mi patrona, según él, consciente de que yo le estaba haciendo un favor, así que debido a la necesidad que tenía, acepté, y así comencé a laborar ahí por ese corto periodo de tiempo. Una de las primeras cosas de las que me percaté fue que las personas que asistían a ese puesto eran completamente distintas, ya que en su mayoría buscaban productos para hacer el mal, y es raro, pero se podía notar que algo andaba mal con ellos desde que venían a la distancia. Era como si trajeran una energía oscura y densa que los acompañaba en todo momento. Sin embargo, siguiendo los consejos de mi patrona, yo solía protegerme en mi mente y con uno que otro amuleto, además de que siempre los trataba de forma amable y educada, por lo que nunca tuve un problema con ellos, aunque eso sí, a los 3 días de trabajar ahí, ya me comenzaba a arrepentir, porque aquella vibra era demasiado extraña y por algún motivo sentía que me seguía a todos lados, estuviera o no trabajando en el mercado. Pero lo peor que me pasó fue justo un 31 de octubre, cuando el mercado estaba a reventar por la venta de disfraces para la temporada. Recuerdo que ese día, extrañamente, también había sido muy pesado para los puestos que vendíamos productos de magia, y aquel día mi patrón no pudo ir a trabajar, por lo que me había quedado yo sola en el puesto. Por lo regular, parte de mi trabajo era estar en el pasillo, ofreciendo los productos a las personas que pasaban, y sobre todo a las que veía o sentía que podían ser clientes potenciales de nuestro negocio. Y esa tarde, a la distancia, vi que venía caminando un señor con aspecto sumamente extraño. El señor era demasiado alto, con aspecto extranjero, y venía vestido con un traje negro como los que usaba la gente rica del pasado. También traía puesto un extraño sombrero, pero lo que me llamó la atención desde el principio fueron sus ojos, los cuales eran muy oscuros, casi negros, y parecían estar hechos de vidrio. El hombre iba caminando lentamente por el pasillo, deteniéndose para mirar en todos los puestos, con una extraña sonrisa en su rostro que tenía cierto aire burlón. La apariencia de aquel hombre era tan extraña que incluso llegué a pensar que se trataba de un hombre disfrazado debido a la fecha en la que estábamos, pero mientras más se acercaba, noté que había algo raro en él, pues tenía una densa energía a su alrededor que te provocaba
un extraño miedo de inmediato. Cuando estuvo cerca del puesto, yo me metí un poco en el local, intentando evitar que se detuviera conmigo, y obviamente no tenía intención de ofrecerle ningún producto, pero cuando le tocó pasar frente al local, volteó a ver el puesto y después de echar un vistazo en él, se detuvo por completo y dijo: «Buenas tardes, señorita. ¿Le puedo hacer una pregunta?». Temerosa por la situación, me acerqué al hombre y le dije que sí, que si necesitaba algo. En ese momento me percaté que el tipo tenía un extraño olor. No era un olor feo, solo extraño, como si estuviera usando un perfume muy fuerte, el cual nunca había olido en toda mi vida. Y entonces respondió: «Yo no necesito nada de ustedes, corazón. Ustedes son los que necesitan de mí. Háblale a tu patrón y dile que lo está buscando el padrino». Cuando me dijo eso, noté que su voz era extraña. La mejor forma que tengo de explicarlo es como si se tratara de una voz artificial o robótica, porque no era una voz como la de cualquier señor de su edad, era más bien como una voz falsa. En ese momento también me dio mucho miedo, porque el hombre en verdad imponía demasiado, y cuando hice contacto visual con mis compañeros de otros puestos, noté que la mayoría se había metido a sus locales como si le tuvieran miedo, por lo que en ese instante creí que se trataba de un hombre peligroso que tiene que ver más con el crimen que con lo paranormal. Así que temerosa, le respondí que mi patrón no estaba, que me había dejado encargada en el puesto. Notablemente molesto, el hombre comenzó a asomarse hacia el interior del puesto, como intentando olfatear, para percatarse de que realmente no estaba. Y en ese momento también pude ver la piel de su cuello de cerca, y lo único que les puedo decir es que aquella persona no era un ser humano normal, porque en su cuello tenía pequeñas llagas que se movían con su respiración, y su cuello en sí lo podía extender más lejos que cualquier cuello normal. Después de olfatear y de mirar por todo el puesto, el hombre volvió a mirarme directamente a los ojos y me dijo: «Te estás muriendo de miedo porque tú no perteneces aquí. Lárgate en cuanto puedas y no regreses, porque tu olor está cambiando y si te esperas más, ya no podrás salir». Después de decir eso, el hombre se dio la vuelta y se fue caminando entre las personas con una actitud arrogante y despreciativa, y la gente común que estaba haciendo sus compras lo volteaba a ver, supongo que creyendo que se trataba de un hombre disfrazado por la época de Halloween, pero yo sabía que no era así, que aquel tipo era real, porque pude verlo, escucharlo y olerlo. Después de unos minutos, varios compañeros se acercaron a preguntarme si estaba bien, y entre la plática me percaté que la mayoría de ellos ya lo conocían, pues sin haber escuchado, se referían a él como el padrino. En mi inocencia, aún no sabía qué era lo que había presenciado, así que tomé el teléfono y le marqué a mi patrón, quien pareció muy asustado e impactado por la visita de aquel ser, a un grado tal que me pidió que cerrara el puesto y que me fuera al local de mi patrona, con quien trabajaba regularmente.
para que me hiciera una limpia. Una vez que llegué con ella, me explicó todo lo sucedido, y yo simplemente me quedé helada, porque jamás pensé que esas cosas pudieran pasar. Según lo que me dijo, aquel hombre era la personificación de un demonio, de uno de los más fuertes, según ella, y la visita que había hecho era porque un pacto no había sido cumplido y estaba a punto de cobrarlo por sí mismo. De acuerdo a lo que me contaron, esto es hasta cierta parte común y estas personificaciones se hacen presentes en varias formas, las cuales van desde una niña, una anciana o un hombre como el que vi, hasta ciertos tipos de animales. Después de aquella experiencia, solo duré un par de meses trabajando en el mercado, porque las palabras de aquel ser habían resonado mucho en mi interior, porque siempre pensé que aquello no era para mí, porque en sí debes tener cierto perfil espiritual para poder trabajar en estos lugares, y en mi caso, sé que no tengo esa capacidad. Respecto a aquel ser, el patrón con el que estaba trabajando me pidió disculpas por haber tenido que vivir aquella experiencia, y según me contó, esa noche el padrino también lo visitó, y yo sé que todo lo que me dijo fue real, porque sin contarle nada al respecto, me lo describió, incluso haciendo énfasis en su olor y en aquellos extraños ojos que parecían de vidrio. En la actualidad, trabajo en una guardería y soy la mujer más feliz del mundo, pero quise compartir esta historia para decirles que el mundo paranormal es completamente real y que si asisten a este mercado, lo hagan protegidos, con mucha fuerza de voluntad y completamente atentos por lo que se puedan llegar a encontrar. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros del canal, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada uno de los videos del canal. Si quieren escuchar más historias de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde hay un buen catálogo de relatos inéditos. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con una historia inédita sobre los misteriosos hombres pálidos que suelen aparecerse en el metro. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un árbol. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.